Hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes una serie que he dejado olvidada por algún tiempo, que es la serie de las 7 iglesias. La última iglesia que vimos fue la iglesia de Pérgamo. En esta ocasión vamos a estudiar la iglesia de Tiatira para continuar con esta serie. Así que este será nuestro cuarto estudio y antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos de tu bendición, Padre Santo, que nos puedas dirigir en nuestro estudio, nos puedas dar entendimiento y sabiduría, y nos ayudes a comprender el orden de estas iglesias y dónde ocurrieron estos eventos. Porque solamente así, Señor, vamos a poder conocer qué tan cerca está tu venida. Y sobre todo, te rogamos que a través de este estudio nos santifiques y nos ayudes, Padre Celestial, a poder hacer tu voluntad, a poder servirte con todo nuestro corazón y a caminar contigo. Te pedimos todas estas cosas, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que vamos a hacer será leer aquellos pasajes que hablan de esta iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, los versos 18 al 29. Más que nada lo vamos a leer para tener una visión general de lo que trata esta iglesia. El verso 18 comienza diciendo lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo conozco tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella, y en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras, y heriré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero a vosotros digo, a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es en general lo que representa la iglesia de Tiatira. Entonces lo que nosotros vamos a realizar será ir pasaje por pasaje, tratando de entender cada una de las cosas que se están diciendo en estos pasajes, para de esta manera saber qué representa la iglesia y por qué es un mensaje también importante para nosotros en este tiempo. Vamos a comenzar primeramente por definir quién era Tiatira o qué es Tiatira. Si nosotros vemos el mapa de la izquierda, vamos a ver la localización de cada una de estas ciudades: Éfeso, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Tiatira y Pérgamo. Nosotros aquí podemos ubicar a Tiatira y, de acuerdo a lo que nos dice la escritura, en este lugar había una mujer también llamada Lidia. En Hechos capítulo 16 verso 14 nos va a comentar esto, que ella vendía púrpura en la ciudad de Tiatira. Es decir, Tiatira forma parte también de los relatos bíblicos del libro de Hechos. Ella era temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De manera que nosotros vemos que Tiatira forma parte de todos estos relatos. ¿Y cuál es el significado de Tiatira? Nosotros al consultar la wiki cristiano encontramos que Tiatira significa sacrificio de contrición, o también puede significar ciudad de la hija. Ya hemos visto esto en las otras iglesias, que no solamente tienen a veces un solo significado el nombre, sino que puede tener más de uno. Entonces, en grandes rasgos, para poder entender un poco más acerca de la condición de Tiatira, parece ser que los cristianos de aquella época tuvieron que realizar sacrificios de constricción, porque recuerden que en ocasiones los nombres están asociados a las situaciones que iba a pasar, ya sea la persona o en este caso la iglesia. Vamos a comenzar por el verso 1, Apocalipsis 2:18. Aquí
como en todas las otras cartas, comienza: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, noten, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Algo interesante de este pasaje, y al igual que en las otras iglesias, todos hemos notado cómo Cristo presenta alguna cosa particular de su apariencia o alguna obra que él está realizando. En este caso se presenta como alguien con ojos de llama de fuego, y esa descripción es bastante interesante porque podemos asociarla fácilmente con que Dios es el que escudriña todas las cosas, ¿cierto? No hay nada que pueda ocultarse ante sus ojos. No por nada dentro del mismo capítulo, en relación a esta iglesia, encontramos que Dios dice que Él es el que escudriña los riñones y los corazones. El libro de los Salmos, capítulo 33, versos 13 al 15, nos habla un poco acerca de esto. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, Él considera todas sus obras. Este pasaje nos hace ver que realmente Dios conoce todo nuestro proceder, aun los pensamientos que estemos formulando, Él los conoce perfectamente. No hay nada que podamos ocultarle. No por nada se presenta esta iglesia de esta manera, como ojos como llama de fuego. De igual forma, el libro de los Salmos, el capítulo 139, versos 7 al 12, nos habla un poco más de esto. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Con esto es evidente ver que, por la forma en la que se está presentando aquí Cristo, le quiere hacer ver a Tiatira que Él tiene ojos como llamas de fuego, ojos que pueden ver todas las obras, todo lo que ellos hacen, lo que dicen, aun las cosas que están en lo oculto. Esa es una de las cosas que nosotros podemos observar dentro de esta iglesia al momento de cómo Cristo se está presentando a ella. Lo siguiente que podemos observar en el pasaje 19 es que Cristo va a comenzar a elogiar a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras y la caridad y servicio y fe y tu paciencia. Claramente esta es una alusión al verso 18, cuando él habla acerca de el que tiene ojos como llamas de fuego, pues él conoce todas las cosas por las que está pasando Tiatira. Conoce las obras, la caridad, el servicio, la fe y la paciencia, y que sus obras postreras son más que las primeras. Esta parte de los elogios nos debe de hacer ver cómo esta iglesia, a pesar de que se encontraba en una situación no muy buena, pero que Cristo está reconociendo realmente que sus obras postreras son mejores que las primeras. Y esto lo podemos ver de dos maneras: una, que esté comparando a Tiatira con Éfeso, o que esté comparando a Tiatira con la iglesia anterior, con Pérgamo. Porque si leemos en Apocalipsis 2.4, que hace referencia a Éfeso, aquí dice que Éfeso había dejado su primer amor, ¿cierto? Y en el caso de Pérgamo, que era una condición mucho peor que la de Éfeso, en los versos 14 y 15 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Evidentemente podemos ver que aquí Tiatira ha de haber mejorado en algo, y Cristo está reconociendo esa mejoría en sus obras. Ahora, cuando pasamos al verso 20, aquí es donde se introduce otro problema que tiene esta iglesia. Porque en las otras iglesias, por ejemplo, en lo que es Éfeso y Pérgamo, había nicolaitas. En el caso de Éfeso y en el caso de Pérgamo, no solamente estaban los nicolaitas, sino también los que retienen la doctrina de Balaam. Y en este caso se nos presenta ahora a una mujer. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es bastante interesante porque está utilizando el símbolo de una mujer para representar, en este caso, al problema por el que estaba pasando Tiatira. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué representa una mujer?
antes de basarnos en el nombre, porque creo que todos estamos familiarizados con el nombre de Jezabel. Más adelante vamos a ir a hacer esa conexión, pero ahorita lo que quiero que conozcamos es qué representa una mujer en la profecía. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 5 versos 25 al 27, nosotros podemos encontrar una referencia a lo que representa una mujer en la profecía. Dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí se está haciendo una comparación entre el marido y Cristo, la esposa y la iglesia, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Evidentemente, una mujer pura, una mujer santa y sin mancha, es aquella que, como dice aquí, no seduce ni fornica. Esto quiere decir que una iglesia, una mujer que represente pureza y santidad, está representando a la esposa de Cristo. Pero una mujer en la profecía que represente algo contrario a eso, está representando a una mujer fornicaria, una mujer adúltera, o en este caso, una iglesia imperfecta. También nosotros podemos ver esta semejanza en Primera de Pedro capítulo 3 versos 3 al 5, cuando el pasaje nos dice que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón, el incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Es evidente ver aquí en Pedro, cuando está mencionando acerca que el adorno no debe de ser el exterior, sino el interno, porque esto es lo que Dios más estima. Aquí nos dice, por ejemplo, que las santas mujeres se ataviaban de esa manera en aquel entonces, y esto es algo que nosotros podemos encontrar directamente en la profecía de Apocalipsis 12, cuando se habla acerca de la mujer. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta vestimenta como del sol sabemos que es una conexión directa a Cristo. Mateo capítulo 17 versos 1 y 2 nos dice que y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su vestidura se hizo blanca como la luz. Esto nos hace ver esa diferencia que hay entre esta Jezabel y la mujer de Dios, es decir, su iglesia. Eso quiere decir que esta mujer, para empezar, no representa a la esposa de Cristo, no representa a su iglesia, porque en parte el mismo pasaje nos está diciendo que no es así, porque dice aquí que enseña a fornicar a los siervos de Dios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La verdadera iglesia de Dios nunca haría eso. Por tanto, esta es una iglesia falsa que está ahí y que está enseñando, en este caso, a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso está enseñando esta iglesia. Quiere decir que esta es una iglesia falsa. Ahora bien, noten cómo la vestidura en el caso de la iglesia de Dios, que está siendo representada aquí por mujeres, es una iglesia que procura más esa pureza en el interior, no tanto en el adorno externo, sino en el adorno interno. Esa es su preocupación, tener un corazón, como menciona acá en Éfeso, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todo esto es algo interno, ¿cierto? Entonces eso es lo que se está buscando aquí. Y en el caso de Jezabel, por ejemplo, hay testimonio de la Biblia de cuál era el proceder de esta mujer y sobre todo cuál era la vestimenta que ella tenía. Por ejemplo, si nosotros leemos Primera de Reyes, capítulo 16, versos 29 al 33, se nos dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel. Aquí tenemos a esa Jezabel que está siendo mencionada en el verso 20. Pero ojo, no quiere decir que Jezabel en ese tiempo en la iglesia de Tiatira ella existía, sino que las obras que hizo Jezabel en su momento
las está repitiendo una iglesia en esa época. Dice aquí, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, y Acab hizo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Lo que nosotros estamos notando aquí es que la profecía, en este caso para la iglesia de Tiatira, se está introduciendo el símbolo de Jezabel, una mujer que tiene una historia dentro de la Biblia, en el libro de los Reyes, y nosotros podemos ver que la obra de esta mujer realmente provocó que el pueblo sirviera a Baal, que en su momento sabemos que este dios era el dios del sol. Entonces Jezabel instituyó la adoración al sol en esa época en Israel. Y esto es bastante interesante porque si la profecía está utilizando este símbolo para mostrar la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Tiatira, eso quiere decir que durante la iglesia de Tiatira se instituyó también la adoración al sol. Por tanto, esto es algo que nos debe de hacer pensar la situación un poco difícil o muy difícil por la que estaba pasando esa iglesia. Es bastante importante esta parte. Ahora, me resulta también interesante el hecho de que Apocalipsis 2:21 se nos relate esta parte acerca de Jezabel. Hablándolo aquí proféticamente, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. Noten que a pesar de que haya hombres o mujeres, o en este caso iglesias, que estén haciendo lo incorrecto, que tal vez se hayan vuelto a los ídolos, que estén fornicando y otro tipo de situaciones penosas, vemos cómo Dios es misericordioso y les da tiempo para que se arrepientan. Tal es el caso en esta historia de Jezabel, porque si leemos por ejemplo Primera de Reyes capítulo 17 verso 1, aquí nos dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Ese es el tiempo en el cual Dios le estaba dando la oportunidad a Jezabel de arrepentirse. Santiago capítulo 5 verso 17 nos explica de cuánto tiempo fue esto. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta profecía indudablemente está conectada al tiempos y la mitad de tiempo de Daniel 7:25, porque nos dice aquí, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Esto nos da como resultado un tiempo representa un año en la profecía, y un año representa 360 días. Tiempos es igual a 2 años porque está en plural, y el mínimo de un plural son 2, así que 2 años hay aquí, y esto es igual a 720 días. La mitad de un tiempo sería la mitad de un año, 180 días, y la suma de todo esto da 1260 días, o bien 3 años y medio, la misma cantidad de tiempo que no llovió en Israel, lo cual esto nos da a entender que a Jezabel, la literal, no a la de la profecía de Tiatira, sino la literal, se le dio la oportunidad de arrepentirse durante 1260 días literales. Pero como estas historias realmente están conectadas, quiere decir que esta Jezabel también se le iba a dar ese mismo periodo de tiempo. Y nosotros sabemos que hay una profecía en Apocalipsis también, pero en el capítulo 13, donde nos habla de una bestia que sube del mar, a la cual se le dan 42 meses, y 42 meses por 30 días que tiene cada mes bíblico, nos da también 1260 días, lo cual debe hacernos pensar que estas profecías están conectadas, y más adelante vamos a ver estas conexiones. Ahora, lo que quiero resaltar en este caso también es que Jezabel, recuerden que adoraba al dios Sol, ¿cierto? A Baal. ¿Y qué dios tenía Tiatira? Para ello vamos a confirmar lo de Baal. Primera de Reyes capítulo 16 verso 31. Aquí es donde nosotros vemos que servía a Baal, y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Y en Primera de Reyes capítulo 18 verso 18, aquí también se nos habla cómo el pueblo también siguió a Baal. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Eso le está diciendo Elías
a Acab. Dice, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esto implica que realmente el pueblo empezó a ir en pos de Baal, empezó a adorar al sol. Y en el caso de la iglesia de Tiatira, podemos ver que también existía un dios sol, el cual es conocido como Tairitnos o Apolo. Este es el dios sol de Tiatira. Y es bastante interesante el hecho de que también exista este dios aquí, porque claramente el testigo fiel y verdadero, Cristo, nos está haciendo ver cómo las historias están conectadas unas con otras, solamente que en distintos periodos, con distintos personajes, distintas iglesias, pero al final la esencia de la historia se sigue repitiendo una y otra vez. Eso es lo más increíble que tiene la historia y cómo nuestro Dios la va acomodando de tal manera que estos eventos se repiten, y es ahí donde nosotros debemos de ver estas repeticiones para estar apercibidos. Ahora el verso 22 nos dice lo siguiente respecto a Jezabel. Después de que Dios le ha dado ese tiempo de arrepentimiento, no la destruye del todo, porque noten lo que dice aquí. He aquí yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación si no se arrepienten de sus obras. Noten que a pesar de que ya se le ha dado tiempo para que se arrepienta, aún no la va a destruir del todo. Simplemente este pasaje nos dice que será arrojada en cama. Y esta palabra arrojaré es la palabra G906 de la concordancia Strong. Y es la palabra balo, que significa lanzar, echar. Noten, tiene otras aplicaciones como más o menos violento o intenso. Vamos a leer las que están en negritas como caer o derribar. Noten esas palabras, caer, derribar, ser lanzada con violencia o con intensidad. Entonces, cuando Dios está diciendo aquí que la va a arrojar en cama, es que la va a arrojar o la va a derribar o hacer caer con mucha violencia. Esto es en Tiatira, pero recuerden que esta historia Dios está introduciendo a Jezabel en la iglesia de Tiatira. Eso quiere decir que Jezabel, la literal, sufrió algo parecido. Vamos a ver, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 30 al 33. Este pasaje nos dice lo siguiente: vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza. ¿Y qué es lo que hemos visto, por ejemplo, en unas diapositivas atrás respecto a la vestimenta de una mujer santa? Que su adorno no es el exterior, sino el interior. Y aquí vemos esa gran diferencia, ¿cierto?, entre Jezabel y una mujer de Dios. Esta mujer Jezabel comenzó a adornarse, dice aquí, y se asomó a una ventana, y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los carros, y él la atropelló. ¿No le pasó lo mismo en este caso a Jezabel? ¿No fue lanzada o derribada o echada con violencia por la ventana? Claramente esta historia ya se cumplió de forma literal en Jezabel, en los días de Elías, pero vemos aquí que Dios nuevamente está haciendo la misma representación. Está diciendo que a esta Jezabel que se encuentra en Tiatira le va a suceder lo mismo, va a ser derribada. Y esto es bastante interesante porque la palabra cama que aparece aquí es cline, que es sofá para dormir, enfermedad, sentarse o comer, o es una cama o un lecho. Y generalmente cuando alguien se enferma, cuando alguien es abatido o ha sido herido, es recostado en cama. Y esto es bastante interesante porque Apocalipsis 13 del 1 al 3, que es el capítulo que yo les mencionaba hace un momento, donde se mencionan los 42 meses que están conectados con los 1260, aquí esta bestia que sube del mar es herida de muerte. Por tanto, si es herida de muerte, ¿a dónde la arrojó Dios? La arrojó en cama. Dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, noten, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
¿Por qué digo que esta conexión hace referencia a Apocalipsis 13? Porque en Apocalipsis 2, cuando se está hablando de Tiatira, está claramente introduciendo a Jezabel. Jezabel, como ya vimos, Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. ¿Y de cuánto fue ese tiempo? Fue de 1260 días, 3 años y medio. Ahora nosotros vimos que eso está conectado indudablemente a Daniel capítulo 7 verso 25, cuando habla del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Quiere decir que el cuerno pequeño de Daniel 7, esta Jezabel que está en Apocalipsis 2 y la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 son el mismo poder. Y en el caso de Apocalipsis 13, la conexión está en los 42 meses, que representan también 1260 días. Ahora, lo que hemos visto es que la Jezabel literal que encontramos en Reyes fue arrojada, como dice aquí, pero no a la cama, sino por la ventana. Fue echada de forma violenta por la ventana y murió prácticamente. Fue derribada, cayó. Y en el caso de cama, que es lo que menciona aquí el pasaje, nos muestra que esta mujer Jezabel no iba a morir al instante cuando fuera arrojada, sino que iba a ser colocada en una cama. Y eso lo podemos ver claramente con Apocalipsis 13, cuando habla acerca de su herida como de muerte. Pero esa herida, noten, era sanada, porque si alguien es recostado en cama, de acuerdo a lo que dice la Biblia, esta persona sana. Noten lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 11, versos 11 al 12. Dice, estas cosas dijo de él. Y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sano estará. Ellos pensaban que Lázaro estaba enfermo y que por eso estaba dormido, pero Cristo no estaba haciendo referencia a eso, sino que Lázaro ya había muerto. De manera que podemos ver que en el caso de la cama, bíblicamente, cuando alguien es recostado en cama, va a sanar. Esa es como que la parte que hacen ver los discípulos en este pasaje. Entonces, el hecho de que Jezabel haya sido arrojada, pero a la cama, implica que ella iba a volver a sanar. Y esto encaja perfectamente con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13. Esto nos da a entender que estos tres poderes son los mismos. Jezabel, la que aparece en Apocalipsis 2, la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño de Daniel 7. Son el mismo poder, nos están hablando del mismo periodo de tiempo. Ahora, esta mujer dice que iba a ser colocada en gran tribulación, porque dice aquí que ella será arrojada en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación si no se arrepintieren de sus obras. Esto es algo interesante respecto a esta iglesia, porque Jezabel aquí, mis hermanos, está representando al poder papal. Indudablemente, porque esos 1260 días son 1260 años realmente en la profecía. Y ya hemos visto estudios de Daniel 7 y un poco de Apocalipsis 13 y hemos visto que realmente esa bestia que sube del mar, ese cuerno pequeño y esta Jezabel están representando a la misma iglesia, al papado, porque este poder fue el que duró 1260 años, desde el 538 hasta 1798. Eso implica que en 1798 fue cuando Dios la arrojó en cama y a los que adulteraban con ella. Ahora, ¿cuál fue esta gran tribulación que padeció en este caso Jezabel? Mateo capítulo 24 verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Esos 1260 años fueron la gran tribulación en su momento, porque fue la más grande de todas. Y esta misma persecución que hizo el papado, la hizo Jezabel en su tiempo. Primera de Reyes capítulo 18 verso 4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Evidentemente, esa gran tribulación fue por la que pasó el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero en el caso de Jezabel, ¿cuándo ocurrió su grande tribulación? Vamos a profundizar en el siguiente pasaje, en el verso 23, para unirlo con el 22. Porque aquí nos dice que Dios va a arrojar a Jezabel en cama y a los que adulteran con ella en
gran tribulación. Y dice aquí el verso 23, y heriré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y el corazón, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Algo que nosotros debemos de ver aquí es la vestimenta, ¿cierto? Ya hemos hablado de cómo, en este caso, la bestia que sube del mar, el cuerno pequeño y Jezabel es el mismo poder, es el papado, pero también está representando, en este caso, a otra mujer de la Biblia. En Apocalipsis 17 se nos está presentando la vestimenta que tenía esta mujer. Dice Apocalipsis 17, 4 y 5, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿cómo sabemos que esta mujer ramera está representando a Jezabel en Apocalipsis capítulo 2 dentro de la iglesia de Tiatira? Simplemente por la vestimenta que ella tenía. Noten que esta mujer estaba vestida de púrpura. ¿Y qué tipo de prenda era la que se vendía en Tiatira? Recuerden Hechos capítulo 16 verso 14, dice, y una mujer llamada Lidia que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió al Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Con esto queda en evidencia que esta mujer que se encuentra en Apocalipsis 17 está también representando a Jezabel. Es exactamente la misma. Y algo que nos debe de llamar la atención también es que esta mujer es madre, madre de las rameras. Y eso es algo interesante porque Jezabel, aquí se me pasó a colocar la cita, es Segunda de Reyes capítulo 9 verso 22. Aquí se nos hace ver a Jezabel como una madre también. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Y noten que en el caso de esta mujer que estaba vestida de púrpura, tenía un cáliz de oro lleno de suciedad de sus fornicaciones. Prácticamente las está describiendo. Entonces es lo mismo, está describiendo al mismo poder. Ya aquí nosotros podemos hacer 4 conexiones, ¿cierto? Y si queremos tener más información sobre esta iglesia, hay que ver los otros pasajes. Ya vimos que la Jezabel literal de en los días de Elías está representando a Babilonia. Ya vimos que el cuerno pequeño también representa, en este caso, a Babilonia, que a su vez está representando al poder papal. Ya vimos que Apocalipsis 3 y la bestia que sube del mar también representa al poder papal. Y en este capítulo 2 de Apocalipsis, Jezabel está representando nuevamente al poder papal. Ahora estos hijos que menciona aquí, los hijos de la ramera, tienen que ser, en este caso, mujeres también. Génesis capítulo 5, verso 3 nos dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Si el hombre se hubiera mantenido de parte de Dios, la imagen y la semejanza que hubieran tenido iban a ser la de Dios y no la de Adán directamente. Pero aquí cuando el hombre cae en pecado, ya los hijos que éste va a engendrar van a estar hechos a su imagen y semejanza. Ahora, si ustedes notaron, el pasaje dice que es madre de rameras. Eso quiere decir que estas rameras son hijas, y al ser hijas, al ser mujeres, están representando también iglesias. Eso quiere decir que, en este caso, el poder papal tuvo iglesias, iglesias que salieron de ella, y que también están cometiendo las mismas obras que en este caso están siendo representadas en Apocalipsis 17. Es decir, están repitiendo las obras de su madre. Estas iglesias tuvieron que haber sido la iglesia luterana, pues esta iglesia hizo exactamente lo mismo que el poder papal. Si ustedes recuerdan, el poder papal lo que hizo fue establecerse como la iglesia oficial de un imperio, en este caso del romano, y al ser la iglesia oficial no se podía tolerar ninguna otra religión. Esto sucedió también con la iglesia luterana. Se volvió la iglesia oficial de los países de Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia y Letonia. Y comenzaron a perseguir en este caso a los católicos. Lo mismo ocurrió con la iglesia calvinista, que ésta se volvió la religión oficial en Suiza, y con la iglesia
anglicana en Inglaterra. Estas comenzaron a perseguir incluso a aquellos que no se querían someter a la iglesia y al Estado. De hecho, por estas persecuciones de la iglesia anglicana fue que huyeron los padres peregrinos a Estados Unidos. Esto nos hace ver claramente que las hijas de la ramera comenzaron a repetir sus obras, es decir, se volvieron a establecer como las iglesias oficiales de un estado, lo cual eso Dios no quiere, porque quiere mantener separado a la iglesia del estado. No deben de estar juntos porque obviamente sucede lo que sucedió con el poder papal. Y por ende, estas iglesias, al realizar las mismas obras que su madre, se volvieron en hijas de la ramera. Y no solamente por el hecho de que una iglesia se vuelva la religión oficial de algún país, sino también por el hecho de mantener sus doctrinas. En este caso, el papado aún mantiene como su día oficial de adoración el domingo, que es una representación del sol. Y de la misma manera, muchas iglesias protestantes guardan el domingo como el verdadero día de reposo aparentemente, mas no saben o no recuerdan que la misma ley de Dios les dice que no es el domingo, sino el sábado el verdadero día de reposo. Es aquí donde nosotros vemos precisamente esa repetición. Y aquí es donde podemos ver que se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 10. No solamente en el Papa Pío VI que fue llevado cautivo, sino también por lo que le empezó a suceder a la Iglesia Católica, más bien a sus miembros. Dice: el que lleva en cautividad irá en cautividad, y el que espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, respecto a la parte donde se menciona que Dios es el que escudriña los riñones y el corazón, esto lo podemos conectar fácilmente con Eclesiastés 12:14, pues este pasaje nos dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. Dios va a traer todas estas cosas a juicio. Todo lo que hemos hecho, ya sea a la luz o en las tinieblas, Dios las va a traer delante de Él. Por eso es que en este caso a la iglesia de Tiatira le sucedió esto. Comenzó a ser perseguida. ¿Por qué? Porque ella persiguió en su momento. También podemos aquí conectarlo con Mateo capítulo 25 versos 31 al 46, porque esta iglesia de Tiatira se va a volver a repetir. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta sin duda alguna será la recompensa final en este tiempo. Es decir, en aquel tiempo Cristo no vino, pero creemos que Cristo vendrá en nuestro tiempo, y estas mismas obras que ocurrieron en Tiatira, Jezabel introduciéndose, es lo mismo que va a suceder en nuestro tiempo. Nuevamente el espíritu de la persecución se va a levantar contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los versos 24 al 25 nos hablan acerca de las profundidades de Satanás y que Dios no va a imponer otra carga. Dice: pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
Cuando uno mira en la historia de Elías Tisbita, vamos a notar que Elías pensaba que él era el único que quedaba de pie y que todos los demás profetas y el pueblo mismo se habían arrodillado ante Baal. Y nosotros podemos ver esto en Primera de Reyes capítulo 19 versos del 9 al 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero en el verso 18, Dios le dice a Elías: Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Evidentemente, esto mismo va a suceder en el fin del tiempo. Es decir, Dios se va a reservar un pueblo que no se arrodilla ante Baal, no se arrodilla ante el falso día de reposo, el domingo. Y esto mismo fue lo que hicieron algunos que estaban en Tiatira: guardaron la doctrina y no aceptaron la doctrina de Jezabel, y no conocieron las profundidades de Satanás, como dice aquí. Y Dios iba a asegurar de no imponerles otra carga más, sino que esto que ellos ya tenían deberían de retenerlo hasta que Él viniera. Y esa es una promesa que se nos hace también a nosotros. Si leemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, verso 11, cuando nos habla acerca de las profundidades de Satanás, y vemos cómo Jezabel enseñaba en este caso a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, vemos que los ídolos no simplemente son imágenes o estatuas, sino que son demonios. Deuteronomio capítulo 32 verso 11 nos dice que ofrecieron sacrificio a los demonios, no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Cuando el pueblo ciertamente ofrecía este tipo de sacrificios a estos ídolos, no lo estaba haciendo a Dios, ni a simples imágenes, se lo estaba haciendo a los demonios. Por eso es que aquí en este pasaje dice lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y como bien dice Mateo capítulo 24 verso 22, Dios ya no les impuso una carga más a Tiatira, sino que le dijo que lo que tuviera en ese momento, que lo guardara hasta que él viniera. Y es lo que vemos en Mateo capítulo 24 verso 22 en cierta manera, porque Cristo acortó aquellos días de persecución. Dice: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellas personas que quisieron retener la verdad, muchas de esas personas no quedaron con vida. ¿Por qué? Porque murieron creyendo en la verdad. Ahora, ¿qué hace referencia esa parte que menciona el verso 25? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Santiago capítulo 4 verso 17. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esta historia de Tiatira podemos ver que Jezabel está siendo representada en este caso por el poder papal. Y el papado se encargó de hacer muchos cambios y muchas reformas de la doctrina bíblica, por lo cual se entiende que lo que tenía en ese momento Tiatira tal vez no era mucho, pero era lo necesario en ese momento para que se salvara. Por eso Cristo les dice: ya no os impondré otra carga más, pero lo que tienen, reténganlo. La buena doctrina que quedó en ellos, quizás la poca buena doctrina, eso tenían que guardarlo hasta que Cristo viniera. Finalmente, los versos 26 al 29 nos dicen lo siguiente. Aquí es donde viene la promesa ahora en esta iglesia. Dice: y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si pensamos en la misma escritura, hay un pasaje en el libro de Mateo capítulo 24 verso 13, dice que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Evidentemente esta es una misma alusión. Lo que habla Apocalipsis lo está mencionando Mateo, ¿cierto? Y aquel que venciere y guardare todas las cosas hasta el fin, que esto sería traducido al que perseverare hasta el fin, Dios le dará potestad sobre las naciones,
Porque realmente lo que vemos en esta iglesia de Tiatira es ese detalle, ¿no? Que el gobierno está siendo utilizado por la iglesia para imponer aparentemente justicia, y en cambio de hacer justicia, lo que provocó fueron injusticias. Asesinaron a muchas personas inocentes. Pero aquí, nuevamente vemos que Dios va a restaurar la justicia, y en esta ocasión se le dará la potestad a los que venzan para que puedan regir a las naciones. Apocalipsis 2:10, por ejemplo, que forma parte también de las 10 iglesias y que al mismo tiempo viene con la siguiente promesa, dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Esto mismo ocurrió en la iglesia de Tiatira. Yo lo que veo es que estas promesas no solamente aplican para su tiempo, para el tiempo en el que estaba esa iglesia, o para el periodo de tiempo que abarcó esa iglesia, sino que estas promesas se van acumulando para la siguiente y le hacen ver al pueblo de Dios que tiene que ser fiel, que tiene que mantenerse, que tal vez sea atribulado, pero que si es fiel, Dios tiene reservado la corona de vida, como es en el caso de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muchos de la iglesia de Tiatira fueron fieles hasta la muerte, y todos ellos, mis hermanos, tienen su corona de la vida asegurada, porque murieron creyendo la verdad. Dios no los desamparó, ni en sus últimos momentos, y en su segunda venida, Dios ciertamente les dará su corona, los va a resucitar, porque fueron fieles y se mantuvieron firmes, vencieron y guardaron las obras de Dios. Cuando vemos Juan capítulo 16, verso 20 al 22, con esto vemos que realmente estas tribulaciones momentáneas, porque realmente eso son momentáneas, no se van a comparar en ninguna forma con lo que vamos a vivir en el cielo. Dice: de cierto os digo que vosotros llorasteis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha venido su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ciertamente aquí se hace esa comparación de la angustia de una madre por dar a luz con el nacimiento ya. Una vez que el niño nace, la mujer ya ni se acuerda del dolor que sufrió al tener al niño en sus brazos. Así también, cuando vengan estos tiempos de angustia y de tribulación, vamos a sufrir tal vez, estaremos tristes, pero ciertamente, cuando Dios nos dé la corona de la vida por esa fidelidad que mostramos, no nos vamos a acordar de nada. ¿Por qué? Porque nuestra tristeza se volverá un gozo. Ni tendremos una memoria o no vamos a poder comparar el dolor con la dicha que vamos a tener en la santa ciudad, en compañía de Dios. Mateo capítulo 28, verso 20. En relación también a Tiatira, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las promesas que Dios hace para aquellos que venzan y guarden sus obras hasta el fin. Dios nos dará potestad sobre las naciones, y las regiremos con varas de hierro, porque la boca de Dios lo ha hablado. Apocalipsis 6:11 también nos habla un poco acerca de la vestidura, y si les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hubo muchas personas, como les comenté, que fueron asesinadas en ese tiempo. Sin embargo, éstas ganaron la justicia. Cristo, ciertamente, cuando regrese, los va a resucitar, porque fueron fieles. En la parte del verso 27 se nos habla cómo regiremos con vara de hierro, y aparte se nos dará la estrella de la mañana. En el caso de la vara de hierro, Apocalipsis 20, verso 4, nos muestra cómo los redimidos van a poder juzgar tanto a los hombres que no se salvaron como a los ángeles. Dice: vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Salmos capítulo 2, versos 8 y 9
Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Evidentemente este fragmento de Apocalipsis fue sacado de Salmos capítulo 2. Podríamos verlo como una reafirmación a esa promesa, es decir, de que Dios ciertamente no se olvida de las promesas que Él hace. Con esto nos queda claro y confirmamos una vez más, mis hermanos, que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Apocalipsis 22:16, con respecto a que hemos de recibir la estrella de la mañana, esto representa indudablemente a Cristo. Apocalipsis 22:16 dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Con esto vemos, mis hermanos, ya para finalizar, la línea profética, en este caso de la iglesia de Tiatira, que es cuando se establece el papado en el 538, abarcando hasta 1798 con su herida de muerte. Es aquí donde nosotros podemos decir que Jezabel fue arrojada en cama y a los que adulteraban con ella y fueron puestos en tribulación. ¿Por qué? Porque muchas iglesias protestantes se unieron a los estados, se volvieron las religiones oficiales y éstas comenzaron una persecución parecida al papado. Esto deja de ver claramente por qué razón las iglesias protestantes son las hijas de la ramera y cometen las mismas obras que ella. Con esto concluimos nuestro estudio, hermanos. Espero y haya sido de gran bendición y que si tienen alguna duda o pregunta de todo lo que se miró aquí, pueden contactarnos para poder platicar en caso de que haya quedado alguna duda. Estamos siempre en la mejor disposición de ayudar y que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Amén.